¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Este fin de semana tenemos el primer UFC México de este 2025 y como pueden ver en el póster, en la pelea estelar tenemos un choque en la categoría de las 125 libras donde el ex dos veces campeón de peso mosca Brandon Moreno se va a estar enfrentando al ex retador al título Steve Erceg. Pelea que técnicamente hablando creo yo va a ser muy atractiva para los fans. Tenemos a dos peleadores que tanto de pie como a ras de lona tienen técnicas muy depuradas, así que sin duda alguna va a ser una pelea estelar muy entretenida, mientras que en el evento coestelar tenemos un choque de finalizadores, categoría de peso ligero. Manuel Loco Torres se va a estar enfrentando al veterano Drew Dober, una pelea que seguramente va a durar 3-4 minutos, va a terminar en un knockout espectacular, veremos muchos fuegos artificiales en esa coestelar. Como en todas las carteleras de México, tenemos muchos peleadores mexicanos en la cartelera, 13 peleas confirmadas para este fin de semana. Tendremos también un peruano y un boliviano en la cartelera y como ya es costumbre en el canal, voy a estar analizando cada uno de los 13 combates. Los voy a analizar y les voy a dar mi predicción para cada una de las peleas, pero antes de comenzar los invito a suscribirse si es que son nuevos. Les pido por favor que le dejen un like al video, que vayan a seguirme a mi cuenta de Instagram, el link se los dejo en la descripción y ahora sí, sin más, comencemos. Abrimos la cartelera con un combate en la categoría de peso ligero donde Austin Hubbard se va a estar enfrentando a Marquel Mederos. En la esquina roja tenemos a Hubbard, peleador estadounidense de 33 años, ya con 16 victorias en su récord, 7 de ellas antes del límite, 5 por nocaut y 2 por sumisión. Del otro lado Mederos es un peleador estadounidense también, tiene 28 años, 9 victorias en su récord, 6 de ellas antes del límite, las 6 por la vía de nocaut. En Tapology el favorito para el público es Mederos, un 84% cree que él se va a llevar la victoria, un 16% cree que lo hará Hubbard, mientras que en las apuestas el favorito es Mederos con una cuota de 1.52, mientras que Hubbard tiene una cuota de 2.55. Comencemos primero hablando un poco acerca de Marquel Mederos, peleador proveniente del Contender Series que está 1-0 dentro de la compañía, viene de vencer en su debut a Landon Quiñones por la vía de la decisión. Y hablando un poco acerca de su estilo, Mederos es un peleador que se basa principalmente en su striking, un peleador que la verdad tiene un kickboxing con un estilo bastante peculiar porque Mederos se cambia mucho de guardia, patea bastante bien, creo que maneja bien la distancia con su pateo, tiene buen 1-2, buenos golpes rectos. Defensivamente hablando, Mederos al tener una guardia bastante abierta da la sensación de que a veces puede quedar un poco expuesto a contragolpes o a los ataques de sus oponentes, pero lo que debo de mencionar es que si bien Mederos tiene una guardia muy abierta, a veces deja un poco la guardia algo abajo, creo que sabe muy bien cuándo dar el paso atrás, cabecea bien, se saca buenos golpes moviendo la cintura, así que defensivamente hablando creo que Mederos tiene un striking defensivo bastante bueno. Veamos cómo le va a Mederos cuando se está enfrentando a un veterano, un tipo más experimentado como Austin Hubbard, peleador que está en su segunda etapa dentro de UFC. Hubbard que viene de perder su último combate contra Alexander Hernández en una decisión bastante cerrada. Y hablando un poco acerca de Hubbard me parece un peleador que creo yo lo mejor que tiene su cardio, un tipo que impone un ritmo bastante alto de pelea, constante presión, mucho volumen de golpeo, kickboxing bastante decente. Creo que su lucha es buena, buenas entradas a dos piernas, buen control estando por encima, un grappling tanto ofensiva como defensivamente bastante decente. Hubbard que es un tipo duro, creo que tiene buena quijada, así que veamos cómo le va a Hubbard en este combate. Voy a hablar acerca de un factor que creo yo hay que tener en cuenta. Este evento es en México, va a haber un poco de altura, probablemente un inicio Mederos comience bien. Creo que de pie Mederos tiene la ventaja, es mejor striker, un tipo más versátil, que se puede cambiar de guardia, que patea bastante bien, más preciso y más rápido con sus golpes. Creo que los primeros dos asaltos probablemente sean asaltos donde Mederos ponga la presión, tome el centro de la jaula. Del otro lado Hubbard, creo que si bien puede ser competitivo de pie, es muy probable que lo que intente el veterano sea poner la pelea para abajo. Mederos en su debut dentro de la compañía mostró que si bien ofensivamente hablando no es un tipo que te busque derribos, creo que defensivamente hablando tiene caderas pesadas, es un peleador que creo yo le puede defender los derribos a Hubbard. El tema está en el tercer asalto. Hubbard
tiene buen ritmo, muy buen cardio, tomando en cuenta que están en la altura, quizás Mederos tienda a cansarse un poco de cara al último asalto, quizás Hubbard pueda ganar el último round, pero creo que Mederos puede hacer lo suficiente como para ganar los dos primeros, así que en esta primera pelea de la noche, creo que al menos durante los primeros 10 minutos Mederos va a tener la ventaja en cuanto a striking y se va a terminar llevando una victoria por la vía de la decisión. Siguiente pelea de la noche, vamos ahora a la categoría de peso pluma donde Jamal Emmers se va a estar enfrentando a Gabriel Fly Miranda. En la esquina roja tenemos a Emmers, peleador estadounidense de 35 años, llega con 20 victorias en su récord, 11 de ellas antes del límite, 8 por nocaut y 3 por sumisión. Del otro lado Miranda, peleador brasileño de 35 años también, 17 victorias en su récord, todas antes del límite, 1 por nocaut y 16 por sumisión. En Tapology el favorito para el público es Emmers, un 85% cree que él se va a llevar la victoria, un 15% cree que lo hará Miranda, mientras que en las apuestas el favorito es Emmers con una cuota de 1.34. Mientras que del otro lado Miranda es el underdog con una cuota de 3.31. Comencemos primero hablando un poco acerca de Gabriel Fly Miranda, este peleador que es un finalizador nato. Nunca en su carrera ha visto la tarjeta de los jueces, siempre sale a matar o morir, al menos dentro de la compañía, ya sea ganando o perdiendo, sus combates han terminado bastante rápido. Su última pelea fue una derrota por nocaut contra Morgan Charrier. Y hablando un poco acerca de su estilo, como se los mencioné anteriormente, Miranda es un finalizador, un tipo que siempre sale a presionar de pie. Creo que es un peleador con un Muay Thai bastante decente, agresivo, en un inicio con buen volumen, pegada sólida a pesar de tener solamente una victoria por nocaut, pero lo que busca siempre Miranda es tratar de poner la pelea para abajo, jalando guardia, derribando, siempre quiere poner la pelea a ras de lona porque confía muchísimo en su jiu-jitsu. Miranda tiene victorias por guillotina y mataleón principalmente, creo que esas dos son sus llaves favoritas y la verdad que a ras de lona Miranda es rapidísimo, un tipo muy rápido para ganarte la espalda, buen triángulo del cuerpo, sabe muy bien cómo encajar el mataleón, pero el punto flaco de Miranda es que cuando no puede finalizar en el primer asalto se termina cansando y el que termina siendo finalizado es él. Veamos cómo le va al brasileño cuando se esté enfrentando a Jamal Emmers, un tipo con experiencia, un peleador que ya tiene un buen número de combates dentro de la compañía, viene intercalando victorias y derrotas. En su última pelea fue derrotado en el primer asalto por Nate Langworth. Y hablando un poco acerca de Jamal Emmers, más allá de que sea un peleador quizás no muy activo, con muchos altibajos, a mí Emmers me parece un peleador bastante sólido la verdad, un tipo que es completo de pie, maneja bien la distancia, camina bien el octágono, buen juego de piernas, pegada muy sólida, golpes bastante rápidos. Y a ras de lona Emmers es un tipo que tiene buena lucha, tanto ofensiva como defensivamente, muy buenas entradas a dos piernas, gran control estando por encima, activo con su ground and pound, sólida base de grappling también. Quizás en estos últimos combates a Emmers le ha costado un poco el tema del striking defensivo, pero fuera de eso, vuelvo y repito, a mí Emmers me parece un peleador bastante sólido, más allá de los resultados. Si hablamos un poco acerca de este combate, tenemos de un lado a Gabriel Miranda, sabemos que la pelea terminará en el primero o en el segundo asalto. La vía hacia la victoria para Miranda es la misma de siempre, tratar de conseguir una sumisión durante los primeros 3-4 minutos para que Miranda pueda someter a Emmers. O lo tiene que lastimar de pie o tiene que de alguna manera u otra tratar de derribarlo y ganarle la espalda. Y la verdad que ambos escenarios me parecen bastante difíciles de que sucedan, porque punto número 1, Emmers es mejor striker, y punto número 2, Emmers es mejor luchador que Gabriel Fly Miranda. Así que yo me voy a inclinar por Emmers. Creo que Miranda va a ser peligroso, sí. Va a intentar derribarlo, sí. Va a tratar de lastimarlo de pie, por supuesto, pero creo que no va a poder. Se va a terminar cansando y en el segundo round un Emmers mucho más fresco se va a aprovechar del cansancio de Miranda y lo va a terminar noqueando en la segunda vuelta. Siguiente pelea de la noche, categoría de peso ligero. Rafa García se va a estar enfrentando a Vince Pichel. En la esquina roja tenemos a García, peleador mexicano de 30 años, ya con 16 victorias en su récord, 9 de ellas antes del límite, 1 por nocaut y 8 por sumisión. Del otro lado, Pichel es un peleador estadounidense de 42 años, ya con 14 victorias en su récord, 8 de ellas antes del límite, las 8 por la vía del nocaut. En Tapology el favorito para el público es García, un 91%
100% cree que él se va a llevar la victoria, un 9% cree que lo hará Pichel, mientras que en las apuestas favorito García con una cuota de 1.2, del otro lado Pichel tiene una cuota de 4.58. Hablemos un poco acerca de Vince Pichel, peleador que lleva varios años compitiendo dentro de UFC, pero que no ha estado muy activo. En realidad nunca ha sido un peleador muy activo Vince Pichel. En los últimos 3 años solamente ha peleado 2 veces. Viene con 2 derrotas en estas 2 peleas, la última de ellas contra Ismael Bonfim por la vía de la decisión. Y si hablamos un poco acerca de su estilo, Pichel es un peleador que creo yo de pie tiene un striking básico, combinaciones de boxeo básicas, alguna que otra patada al cuerpo y a la cabeza. Creo que lo mejor que tuvo Pichel siempre fue su juego a ras de lona, buen luchador, buen grappler, un tipo que derribaba bien, agresivo con su ground and pound, controlaba bien a ras de lona, una base de grappling bastante respetable, tanto ofensiva como defensivamente, pero creo que hoy por hoy Pichel ya no es el mismo de antes, obviamente, tiene 42 años, pero ha perdido el tema del cardio, que en su momento era una de sus mejores características, el cardio de Vince Pichel. Veamos cómo le va al estadounidense cuando esté peleando de visitante. Tenemos al primer mexicano dentro de la cartelera, Rafa García, peleador que en su momento fue campeón de Combate Américas, lo que hoy por hoy es Combate Global. Llega a este combate con una derrota en su última pelea, fue finalizado por Grant Dawson en una pelea en la cual la verdad Rafa García no pudo hacer mucho, había una diferencia considerable de niveles. Rafa García, que creo yo dentro de UFC pelea a pelea ha ido evolucionando, destaco de que ha mejorado muchísimo su cardio. Hoy por hoy García es un peleador que te presiona bastante bien durante 3 asaltos, un tipo con buen boxeo al que le gusta meterse en corta distancia para lanzar sus combinaciones, no mucho poder. Sí, creo yo tiene un volumen bastante respetable, pero al igual que su oponente, lo que le gusta a García es derribar, poner la pelea para abajo, sumar minutos de control, ganarte la espalda, controlarte. Tiene muy buen mataleón. Veamos cómo le va a García, veamos si es que se puede reencontrar con la victoria en una pelea en la cual creo yo García tiene varias ventajas a su favor. Punto número 1, es el peleador más joven. Punto número 2, es el peleador más activo. Va a estar peleando de local en México. Rafa García está aclimatado, a la altura que puede haber en México. Mientras que del otro lado, Vince Pichel, de 42 años, hoy por hoy no tiene el mejor de los cardios. Si le sumamos el factor de la altura, creo que eso puede hacer que veamos un Pichel que luego de 7-8 minutos tiende a cansarse considerablemente. Creo que eso le va a favorecer bastante a Rafa García. Creo que un inicio, la pelea de pie en el intercambio, tomando en cuenta de que Pichel va a ser un poco más alto, un poco más largo, puede ser bastante competitiva, pero creo que mientras vayan pasando los minutos, en ritmo, la presión, el volumen, los derribos e intentos de derribo de Rafa García van a terminar por imponerse. No me sorprendería si es que en un tercer asalto García logra finalizar, logra someter a un Pichel cansado, pero en esta oportunidad voy a decir que Rafa García va a ganar en la tarjeta de los jueces y se va a llevar la victoria por la vía de la decisión. Siguiente pelea de la noche, vamos a la categoría de peso paja, donde Julia Polastri se va a estar enfrentando a Lupi Godínez. En la esquina roja tenemos a Polastri, peleadora brasileña de 27 años, tiene 13 victorias en su récord, 7 de ellas antes del límite, 4 por nocaut y 3 por sumisión. Del otro lado, Godínez, peleadora mexicana de 31 años, llega a este combate con 12 victorias en su récord, solamente 3 de ellas antes del límite, 1 por nocaut y 2 por sumisión. En Tapology, la favorita para el público es Godínez, un 84% cree que ella se va a llevar la victoria, un 16% cree que lo hará Polastri, mientras que en las apuestas la favorita es Godínez con una cuota de 1.49, mientras que Polastri tiene una cuota de 2.63. Comencemos primero hablando un poco acerca de Lupita Godínez, peleadora que lleva ya bastante tiempo dentro de UFC, se ha ganado su lugar dentro del top 15 de la división, viene de 2 derrotas, particularmente hablando y coincidentemente hablando contra 2 peleadoras brasileñas también, cayó ante Virna Jandiroba y en su último combate ante Mackenzie Dern. Y hablando un poco acerca de su estilo, Godínez es una peleadora que presiona muchísimo, tiene muy buen cardio, tiene buen volumen, va todo el tiempo hacia adelante, es un tanquecito de guerra que no va a dejar de presionar, tiene muy buena defensa contra derribo, también tiene muy buena quijada, un boxeo mexicano bastante marcado, y a ras de lona es una peleadora que tiene una muy buena base de lucha y una sólida base de grappling. Veamos cómo le va a la peleadora local, a la única peleadora mexicana que va a estar en esta cartelera cuando se esté enfrentando a
a otra peleadora brasileña, en este caso a Julia Polastri, peleadora que estuvo en 2 oportunidades en el Contender Series y que dentro de la compañía está 1-1. Viene de conseguir su primera victoria dentro de UFC cuando venció a Cory McKenna por la vía de la decisión, en una pelea en la cual Polastri lució bastante bien tanto de pie como a ras de lona. Una Julia Polastri que, si bien en su resumen da la sensación de que es una grappler, una muy buena jiu-jitera, creo que en su última pelea mostró una evolución en cuanto a striking, sólido Muay Thai, buenas patadas al cuerpo y a las piernas, en corta distancia muy buen clinch, buen trabajo con los codos, su defensa contra derribo lució bien, ofensivamente hablando tuvo, creo yo, un par de derribos, un poco de tiempo de control. Me parece que su última presentación de Polastri fue bastante buena, pero hay que tomar en cuenta que de cara a esta pelea a Polastri le están subiendo muchísimo el nivel. Va a pasar de pelear contra Josephine Newton, contra Cory McKenna, a enfrentarse a una peleadora que está rankeada ya hace unos 2-3 años como Lupi Godínez. Probablemente de pie Julia Polastri sea una peleadora que, en cuanto a striking, tenga quizás un arsenal un poco más variado, más puños y patadas, pero no creo que pueda aguantar en ritmo, no creo que pueda aguantar la presión de Lupi Godínez. Creo que en algún momento del combate, seguramente iniciando el segundo asalto, la lucha de Godínez, la presión, el volumen, el trabajo contra la reja, el boxeo sucio de Godínez va a terminar imponiéndose. Creo que Godínez puede derribar a Polastri, puede estar a salvo estando por encima. Creo que puede defender bien los intentos de palanque abrazo de Godínez. Hay que tener en cuenta de que Godínez viene de enfrentarse a Mackenzie Dern, a Virna Jandiroba y a Tabata Ricci, que son peleadoras con un nivel de jiu-jitsu muy elevado. Así que tanto para Godínez como para Polastri creo que esta pelea significa un cambio significativo en cuanto a nivel para ellas. A Polastri porque se lo están subiendo, a Godínez porque se lo están bajando, porque no va a estar enfrentándose a una top. Así que en esta pelea yo me voy a inclinar por la local. Creo que Godínez va a terminar llevándose una victoria por la vía de la decisión. Siguiente pelea de la noche, vamos a la categoría de peso pluma, donde Melco Isabel Costa se va a estar enfrentando a Cristian Rodríguez. En la esquina roja tenemos a Costa, peleador brasileño de 28 años, ya con 22 victorias en su récord, 15 de ellas antes del límite, 7 por nocaut y 8 por sumisión. Del otro lado Rodríguez, peleador estadounidense con raíces mexicanas, 27 años de edad, ya con 12 victorias en su récord, 7 de ellas antes del límite, 3 por nocaut y 4 por sumisión. En Tapology el favorito para el público es C-Rod. Un 65% cree que él se va a llevar la victoria, un 35% cree que lo hará Costa, mientras que en las apuestas el favorito es Rodríguez con una cuota de 1.58, mientras que Costa tiene una cuota de 2.38. Comencemos primero hablando un poco acerca de Cristian Rodríguez, C-Rod, o también conocido como el Mata Prospectos, peleador que viene precisamente de quitarle el invicto y de vencer a un peleador que venía con cierto hype detrás como Austin Bashi. Rodríguez la verdad que lució bastante bien en su último combate, dominó a Bashi de pie y a ras de lona, victoria por la vía de la decisión para él, otro peleador invicto que cae ante Cristian Rodríguez. Y si hablamos un poco acerca de su estilo, lo primero que voy a mencionar es que Rodríguez creo yo que para la categoría queda un poco pequeño. Más allá de eso me parece un peleador muy interesante, un tipo bastante completo, peleador que va siempre hacia el frente, muy buen volumen de golpeo, muy buen striking, un peleador bastante técnico la verdad, con un kickboxing muy depurado, buenas lows, buenas patadas al cuerpo, trabaja bien también con golpes de puño en la zona hepática y en corta distancia tiene buenas rodillas, tiene buenos codos, a ras de lona, tanto ofensiva como defensivamente hablando. Rodríguez me parece un peleador que tiene una muy sólida base de grappling, sabe muy bien cómo crear scrambles, es muy difícil de retener a ras de lona, si bien la defensa contra derribo de C-Rod no es del todo buena. Creo que Rodríguez sabe muy bien cómo generar espacios o cómo generar incomodidad en su rival para volver a ponerse de pie o quizás para buscar una inversión. Ofensivamente hablando, tiene un buen juego de sumisiones, ataca bien llaves que van al cuello. Y veamos cómo le va a Rodríguez en este combate cuando se esté enfrentando a Melqui Isabel Costa, peleador que viene con 2 victorias consecutivas, la última de ellas muy buena guillotina contra Andre Fili, si no me equivoco, si no tengo dudas, creo que esa es probablemente la victoria más importante de la carrera de Melqui Isabel Costa, venciendo a un veterano como Andre Fili. Costa, que al igual que su oponente, me parece un peleador completo,
buena base en Muay Thai, patea muchísimo para marcar la distancia, muy buenas patadas al cuerpo, puede cambiarse de guardia para castigar con lows, tiene buen 1-2, constante movilidad, buen juego de piernas, a ras de lona. Es un peleador que quizás ofensivamente hablando no busque mucho la lucha, pero las pocas veces que lo ha hecho y cuando le hizo terminar por encima, me parece un tipo que, al igual que su rival, tiene buena base de grappling, buena base de jiu-jitsu, tanto ofensivo como defensivo. Pasemos a hablar un poco acerca de este combate. Creo que es una pelea entre dos tipos que son peleadores completos. Creo que la pelea va a ser muy interesante, va a ser una guerra, veremos intercambios de pie, veremos muchos scrambles a ras de lona, pero vuelvo a decir lo que dije hace un momento, para mí Christian Rodríguez, y creo que no es algo que piense, sino es algo que salta a la vista, Rodríguez queda pequeño para esta división. Las victorias que tiene Rodríguez en 145 libras son ante Isaac Dulgarian y ante Austin Bashi, que son peleadores, al igual que él, pequeños para la categoría, pero cuando se ha enfrentado a tipos más grandes como Jonathan Pierce o como Julian Erosa, ha terminado siendo derrotado. Creo que en esta oportunidad va a pasar algo similar. A mí me gusta mucho el estilo de C-Rod. Quiero que gane C-Rod, pero siendo imparcial y creo yo siendo realistas, la distancia, la fortaleza física, la envergadura de Melquizael Costa le va a terminar favoreciendo muchísimo al brasileño. Creo que va a ser una guerra, pelea pareja, pero me inclino por el peleador más grandote, por el peso pluma natural. Voy por la victoria de Melquizael Costa por la vía de la decisión. Siguiente pelea de la noche, categoría de peso mediano. Ateba Gautier se va a estar enfrentando a José Medina. En la esquina roja tenemos a Gautier, peleador camerunés de 22 años. Tiene 6 victorias en su récord, 5 de ellas antes del límite, las 5 por la vía del knockout. Del otro lado Medina, peleador boliviano de 33 años. Tiene 11 victorias en su récord, 10 de ellas antes del límite, 8 por knockout y 2 por sumisión. En Tapology el favorito para el público es Gautier, un 91% cree que él se va a llevar la victoria, un 9% cree que lo hará Medina, mientras que en las apuestas el favorito es Gautier, si no me equivoco es el más favorito de toda la cartelera, con una cuota de 1.19, mientras que del otro lado Medina tiene una cuota de 4.78. Hablemos primero un poco acerca de José Chicho Medina, peleador que creo yo es uno de los pocos peleadores que ganaron su contrato en el Contender Series a pesar de perder. En esa oportunidad Medina perdió contra un rival ruso y en su debut en UFC Medina cayó por la vía de la decisión contra Zachary Ruiz. Si hablamos un poco acerca de su estilo, y bueno, voy a decir algo que quizás pueda sonar un poco feo, y yo no le falto el respeto a un artista marcial que se suba al octágono, que expone su integridad física, pero honestamente hablando, creo que José Medina no tiene muchas cosas que destacar en el tema ofensivo. Es un kickboxer decente, que va hacia adelante, creo que su volumen es bueno, pero más allá de eso, creo que Medina se hizo conocido y en realidad ganó su contrato en UFC por ser un peleador duro, por ser un peleador que tiene un striking defensivo deficiente, pero que tiene muy buena quijada, y creo yo que también tiene buen cardio. Creo que tanto el striking defensivo, el aguante que tiene y el cardio son las mejores armas que tiene Medina. Veamos cómo le va al boliviano cuando se esté enfrentando al debutante, a Ateba Gautier, peleador que viene de noquear a su rival en el Contender Series, noqueó un rival japonés en el segundo asalto, se ganó su contrato, un tipo bastante joven, solamente 7 combates en su récord, peleador africano físicamente muy fuerte, explosivo, noqueador. Gran parte de sus victorias han sido en el primer asalto. Cuando pasó el primero perdió una posición y ganó su último combate en el segundo round. Gautier, que es un tipo agresivo, un peleador que lanza muchos volados con mucha potencia, alguna que otra low, y a ras de lona cuando queda por encima es un peleador muy agresivo con su ground and pound. Si hablamos un poco acerca de esta pelea, creo que es un combate en el cual nuevamente Medina no tiene muchas ventajas en el tema ofensivo. Creo que Gautier de pie es mucho mejor que Medina, más potente, un poco más de volumen. Creo que tiene mejor striking defensivo que Medina. Creo que Medina va a entrar y quizás la vía hacia la victoria para el boliviano sea aguantar los golpes, esperar que su rival se canse y en un tercer asalto tratar de ganar el combate. Honestamente, si bien Medina tiene buena quijada y tiene buen cardio, teniendo buena quijada y buen cardio,
la verdad que es muy difícil que se ganen las peleas se ganan cuando uno tiene aptitudes ofensivas, y en este caso, en cuanto a lo ofensivo, creo que Medina tiene una desventaja bastante marcada. Así que me voy a inclinar por la victoria de Ateba Gautier, perdón. Creo que va a sorprender a Medina, creo que va a conectar una buena mano y lo va a terminar noqueando en el segundo asalto. Siguiente pelea de la noche, categoría de peso mosca. Edgar Chaires se va a estar enfrentando a CJ Vergara. En la esquina roja tenemos a Chaires, peleador mexicano de 29 años. Tiene 11 victorias en su récord, todas antes del límite, 4 por nocaut y 7 por sumisión. Del otro lado, Vergara, peleador estadounidense de 33 años, llega con 12 victorias en su récord, 7 de ellas antes del límite, las 7 por la vía del knockout. En Tapology, el favorito para el público es Chaires, un 91% cree que él se va a llevar la victoria, un 9% cree que lo hará Vergara, mientras que en las apuestas Chaires tiene una cuota de 1.31, mientras que Vergara es el underdog con una cuota de 3.45. Comencemos primero hablando un poco acerca de CJ Vergara, peleador proveniente del Contender Series, que dentro de la compañía ya lleva unos 4 años, si no me equivoco. Hoy por hoy viene complicado, viene con 2 derrotas consecutivas, la última de ellas por nocaut ante Ramazan Temirov en el primer asalto. Y hablando un poco acerca del estilo de Vergara, Vergara es un peleador que se basa principalmente en su boxeo, un tipo que de pie creo yo tiene un boxeo que técnicamente hablando es decente, creo que tiene buen volumen, trabaja bien con golpes al cuerpo, con golpes a la zona hepática, siempre busca castigar las zonas blandas de sus rivales, creo que sus volados son buenos, tiene una pegada bastante respetable. Y a ras de lona, ofensivamente hablando, creo que es un luchador decente, pero defensivamente hablando, creo que tiene alguna que otra cosa por mejorar. Veamos cómo le va a CJ Vergara cuando se esté enfrentando a uno de los mexicanos, un mexicano más dentro de la cartelera, en esta ocasión Edgar Chaires, peleador que viene de perder su último combate, lo que fue la verdad una guerra contra Joshua Van en lo que fue el evento Noche UFC en la esfera del año pasado. Chaires, que es un finalizador nato, todas sus victorias han sido antes del límite, un peleador que para la categoría es alto, tiene extremidades bastante largas y eso lo usa para mantener distancia. Es un tipo que sabe muy bien cómo llavear, cómo lanzar golpes al cuerpo, patadas al cuerpo, low kicks para mantener lejos a sus oponentes. Chaires, que tiene combinaciones bastante rápidas, una pegada bastante respetable también, y Chaires, al tener extremidades largas, creo que los utiliza o las utiliza bastante bien en cuanto al jiu-jitsu, en cuanto al grappling. Un peleador que siempre busca trabajar con guillotinas, con darces, con anacondas, utilizando siempre esas extremidades largas para poder cerrar esas llaves que dan al cuello con un poco más de facilidad, al igual que su oponente. Creo que a Chaires le cuesta un poco cada vez que lo derriban, pero creo que en este combate es muy probable que veamos un choque de strikers. Creo que va a ser una pelea bastante interesante. A ambos peleadores les gusta intercambiar, a ambos les gusta salir al palo y palo, así que probablemente la pelea se desarrolle en gran porcentaje, por no decir un 100% de pie. Creo que de pie la ventaja física está para Edgar Chaires, va a ser significativamente más alto, va a tener a favor 10 centímetros en cuanto al alcance, y creo que si bien CJ Vergara por momentos va a poder cortar distancias, va a poder meterse en corta y lanzar alguna que otra combinación, creo que Edgar Chaires va a saber cómo mantener la distancia la gran mayoría del tiempo, va a llavear mucho, va a lanzar sus uppercuts, sus ganchos que son bastante peligrosos, y creo que de los intercambios el que va a salir mejor parado va a ser Chaires. Creo que en algún momento de la pelea Chaires va a lastimar a Vergara de pie y va a terminar el trabajo a ras de lona con una sumisión que vaya al cuello, así que en esta oportunidad veo ganando a Edgar Chaires por sumisión en el segundo asalto. Siguiente pelea de la noche, nuevamente en categoría de peso mosca masculino, Lazy Boy Ronaldo Rodríguez se va a estar enfrentando a Kevin Borjas. En la esquina roja tenemos a Lazy Boy, peleador mexicano de 25 años, ya con 17 victorias en su récord, 12 de ellas antes del límite, 7 por nocaut y 5 por sumisión. Del otro lado Borjas, peleador peruano de 27 años, ya con 9 victorias en su récord, 8 de ellas antes del límite, las 8 por la vía del nocaut. En Tapology, el favorito para el
público es Lazy Boy, un 92% cree que él se va a llevar la victoria, un 8% cree que lo hará Borjas, mientras que en las apuestas Rodríguez es el favorito con una cuota de 1.64, mientras que Borjas es el underdog con una cuota de 2.25. Comencemos primero hablando un poco acerca de Kevin Borjas, peleador proveniente del Contender Series, que dentro de la compañía todavía no conoce la victoria, cayó ante Joshua Van y en su último combate fue noqueado por el brasileño que entrena en México, por Alessandro Costa. Un Kevin Borjas que, si bien no ha ganado dentro de UFC, yo me voy a quedar con las presentaciones que tuvo él tanto en el Contender Series como en su debut contra Joshua Van. Kevin Borjas es un striker que tiene combinaciones bastante rápidas, buenas lows, buen 1-2, creo que su alcance es bastante respetable para la categoría, un tipo que se desplaza bien dentro del octágono, tiene buen volumen, creo que tiene una pegada bastante sólida. Lo que sí creo yo es que Borjas tiene que trabajar un poco más su defensa contra el Río, pero de pie, más allá de que venga a ser noqueado, a mí me parece un tipo con un striking bastante regular, Veamos cómo le va en este combate cuando se esté enfrentando a Lazy Boy, a Ronaldo Rodríguez, peleador que está 2-0 dentro de UFC, pero que tiene ya bastante hype, tiene ya bastante fama detrás, muchos seguidores. En su último combate creo que tuvo una pelea bastante dura, una decisión controversial en lo que fue su victoria contra Ode Osbourne, pero hablando un poco acerca de sus características, Ronaldo Rodríguez es un peleador que presiona bastante. Técnicamente hablando, su boxeo es decente, sí destaco de que tiene mucho volumen. A ras de lona creo que también es un buen luchador, un peleador que cuando queda por encima es bueno en las transiciones, es activo con su ground and pound, pero defensivamente hablando creo que tiene muchas cosas por mejorar. Creo que su striking defensivo es deficiente, creo que su defensa contra el Río tampoco es del todo buena. Sí destaco de que es un peleador duro, sí destaco de que es un peleador que puede absorber muchos golpes, que puede defender sumisiones, como en su último combate cuando Osbourne tenía un triángulo cerradísimo y Lazy Boy supo cómo salir de él, pero que creo que tiene todavía cositas por mejorar. Si hablamos un poco acerca de ese combate, creo yo que la pelea es mucho más pareja de lo que la gente piensa. No creo que Borjas sea un regalito para Lazy Boy. Creo que de pie Borjas es el mejor striker. Creo que es un kickboxing mucho más rápido, con mejor juego de piernas. Probablemente Rodríguez tome el centro de la jaula y presione, pero creo que moviéndose, llaveando, pateando, probablemente Borjas tenga la ventaja. Si es que la pelea va a ras de lona, probablemente el que proponga ir por derribos va a ser Ronaldo Rodríguez. Ahí creo que es yo donde viene la cuestión. Creo que Borjas tiene que estar muy atento para evitar derribos. Vuelvo y repito, creo que la pelea es más pareja de lo que la gente piensa. Creo que Ronaldo Rodríguez no es tan bueno como muchos piensan. Es más, creo que ni siquiera hoy por hoy tiene nivel para ser un top 15 en la UFC. Sé que lo que va a sonar quizás pueda causar cierta discrepancia con las personas que ven mis videos, pero creo que si Borjas hace un trabajo responsable, mantiene la pelea de pie, evita ser derribado, se mueve mucho de pie, puede lastimar a Ronaldo Rodríguez, que no tiene buen striking defensivo. Así que yo me voy a inclinar por el peruano, por mi compatriota. Creo que Kevin Borjas se va a llevar una victoria en este combate por la vía de la decisión. Siguiente pelea de la noche, categoría de peso gallo. David Martínez se va a estar enfrentando a Simon Oliveira. En la esquina roja tenemos a Martínez, peleador mexicano de 26 años. Tiene 11 victorias en su récord, 9 de ellas antes del límite, las 9 por la vía del knockout. Del otro lado, Oliveira, peleador brasileño de 33 años. Llega con 18 victorias en su récord, 16 de ellas antes del límite, 5 por knockout y 11 por sumisión. En Tapology, el favorito para el público es Martínez. Un 95% cree que él se va a llevar la victoria. Solamente un 5% cree que lo hará Oliveira, mientras que en las apuestas el favorito es Martínez con una cuota de 1.24, mientras que Oliveira tiene
una cuota de 4.07. Comencemos primero hablando un poco acerca de Simon Oliveira, este peleador que llegó a UFC tras vencer al mexicano también José Alday. Dentro de la compañía todavía no conoce la victoria, 0-2 dentro de UFC. La última presentación fue hace casi 2 años, donde perdió contra el peruano Daniel Marcos. Si hablamos un poco acerca del estilo y de las características de Simon Oliveira, Oliveira es un finalizador, un peleador que la verdad, ganando o perdiendo, siempre da combates muy divertidos, siempre sale a tratar de terminar la pelea lo más temprano posible. Un peleador que de pie es agresivo, va siempre hacia adelante, creo que tiene una buena base de Muay Thai, bastante volumen. Defensivamente hablando, creo yo que tiene que mejorar mucho su striking defensivo, pero en el tema ofensivo creo que es peligroso. A ras de lona también es un peleador con buenos argumentos en el jiu-jitsu, ataca bastante guillotinas o llaves que van al cuello, tiene muchas victorias por guillotina y un par más por front chokes. Peleador peligroso que siempre está buscando constantemente el cuello de sus oponentes. Veamos cómo le va a Oliveira en su vuelta al octágono luego de casi 2 años, cuando se esté enfrentando al peleador local, otro mexicano más dentro de la cartelera. Estamos hablando de David el Black Spartan Martínez, peleador proveniente del Contender Series y que en su momento fue campeón de peso gallo de Combate Américas. Un David Martínez que, si hablamos un poco acerca de su estilo, Martínez se basa principalmente en el striking. Martínez es un peleador que tiene una guardia de karate, siempre rebotando, siempre en puntas de pie. Es un peleador que maneja muy bien la distancia con patadas, con 1-2 bastante rápido al momento de cortar distancia, se mueve mucho dentro del octágono, pero cuando logra conectar y cuando va hacia adelante es un peleador agresivo, un peleador que siempre está puntuando, que lanza bastante volumen, pegada muy sólida. Y algo que destaco bastante de David Martínez es que tiene una muy sólida defensa contra derribo. Si hablamos un poco acerca de este combate, si bien Oliveira tiene más sumisiones que knockouts, Oliveira es un peleador que normalmente trata de lastimar a sus rivales de pie para poder encajarles la guillotina, así que la pelea en realidad, creo yo, va a ser un choque de strikers gran parte del tiempo. Creo que de pie es muy probable que Oliveira tome el centro de la jaula y que Martínez empiece a circular, empiece a lanzar 1 o 2 golpes sin moverse mucho, o al menos imagino que así será un inicio. Probablemente Oliveira en algún momento, cuando no pueda cortarle la distancia a Martínez, va a tratar de buscar derribos. No creo que pueda Oliveira derribar a Martínez, y creo que aquí un factor muy importante va a ser el tema del cardio. Martínez está de local, está aclimatado, van a estar en la altura. Oliveira creo yo que no tiene un cardio muy bueno, así que mientras vayan pasando los minutos, la balanza se viene inclinando más y más a favor de David Martínez, que con un estilo elusivo, con el estilo elusivo que tiene, creo que le va a dar muchos problemas al brasileño. Así que me voy a inclinar por la victoria del debutante y creo que David Martínez va a noquear a Simon Oliveira en el tercer asalto. Siguiente pelea de la noche, nuevamente categoría de peso gallo. Raúl Rosas se va a estar enfrentando a Vince Morales. En la esquina roja tenemos a Rosas, peleador mexicoamericano de 20 años. Llega con 10 victorias en su récord, 8 de ellas antes del límite, 2 por nocaut y 6 por sumisión. Del otro lado, Morales, peleador estadounidense de 34 años. Llega con 16 victorias en su récord, 12 de ellas antes del límite, 7 por nocaut y 5 por sumisión. En Tapology, el favorito para el público es Rosas, un 93% cree que él se va a llevar la victoria, solamente un 3% cree que lo hará Morales, mientras que en las apuestas el favorito es Rosas con una cuota de 1.31, mientras que Morales tiene una cuota de 3.41. Comencemos primero hablando un poco acerca de Vince Morales, peleador que está en su segunda etapa dentro de UFC. Tuvo peleas difíciles contra Taylor Lapillus y Eli Smith. Fueron peleas en las cuales Morales dio guerra, pero todavía no ha podido conseguir victoria en esta segunda etapa dentro de UFC. Un Vince Morales que, por lo menos a mí, más allá de las derrotas que tiene en su récord, me parece un peleador de un nivel bastante respetable, la verdad. Un tipo que de pie tiene buena presión, corta bien el octágono con pasos laterales, tiene buenas low kicks decentes, pero lo que hace mejor es
lanzar combinaciones de puños, combinaciones de boxeo, tiene buen volado de mano derecha, tiene la mano pesada, tiene poder en los puños, y algo que mejoró bastante Vince Morales mientras no estuvo dentro de UFC en ese intervalo fue su juego a ras de lona. Tiene varias victorias por sumisión, sobre todo front chokes, guillotinas, bravo chokes, llaves que van al cuello. Lo mejoró bastante, lo pulió mucho mientras no estaba dentro de la compañía. Creo que vimos un poco de su grappling en su último combate, creo que tiene un nivel de grappling bastante respetable. Veamos cómo le va a Vince Morales cuando se esté enfrentando a Raúl Rosas Jr. El niño problema, peleador bastante joven, con mucha gente que lo apoya, y también tiene ahí un grupo de haters, Raúl Rosas Jr., peleador que viene con 3 victorias consecutivas, la última de ellas por decisión contra Aori Kilen. Y si hablamos un poco acerca de su estilo, Rosas de pie, sabemos que es un peleador que honestamente hablando no es muy técnico. Sí lanza golpes volados que son peligrosos, pero normalmente lo que busca Rosas es tratar de poner la pelea para abajo. Es un buen luchador, es un muy buen grappler, un peleador que transiciona rapidísimo a la espalda de sus oponentes. Y la gran mayoría de victorias de Raúl Rosas son por la vía del mataleón. Un tipo bastante joven que seguramente pelea va a ir mejorando, pero creo que hay un par de cosas que tienen que mejorar urgentemente Rosas. La primera de ellas, el striking defensivo, y segundo, el tema del cardio. No me gusta mucho el cardio de Rosas, al ser un finalizador tiende a cansarse luego de 7-8 minutos, así que veamos cómo le va en esta pelea. Una pelea que probablemente termine siendo un poco más pareja de lo que la gente piensa, sobre todo de pie, porque creo yo que Morales de pie es ligeramente superior a Raúl Rosas. El tema aquí es que Morales no tiene tan buena defensa contra derribo, así que probablemente no suelte muchos golpes por miedo a ser derribado. Creo que más o menos por ahí va el camino de la victoria o la tónica de esta pelea para Raúl Rosas. Creo que Rosas, si corta distancias, presiona un poco, puede poner la pelea para abajo, y más allá de que Morales haya mejorado su grappling, creo que hoy por hoy Rosas tiene una buena ventaja a ras de lona frente a Morales. Creo yo que Rosas le puede ganar la espalda, y creo que en algún momento del combate le va a encajar el mataleón, así que en esta oportunidad voy por Chiwiwis. Raúl Rosas se va a llevar una victoria por sumisión en el tercer asalto. Siguiente pelea de la noche, categoría de peso mediano. Kelvin Gastelum se va a estar enfrentando a Joe Pyfer. En la esquina roja tenemos a Gastelum, peleador estadounidense de 33 años. Tiene 19 victorias en su récord, 11 de ellas antes del límite, 6 por nocaut y 5 por sumisión. Del otro lado, Pyfer, peleador estadounidense de 28 años. Llega con 13 victorias en su récord, 12 antes del límite, 9 por nocaut y 3 por sumisión. En Tapology, el favorito por el público es Pyfer, un 87% cree que él se va a llevar la victoria, un 13% cree que lo hará Gastelum, mientras que en las apuestas Pyfer es favorito con una cuota de 1.19, mientras que Gastelum tiene una cuota de 4.77. Comencemos primero hablando un poco acerca de Joe Pyfer, peleador proveniente del Contender Series, que dentro de la compañía está 4-1, viene de conseguir un knockout espectacular en el primer asalto contra Marc-André Barriault. Y si hablamos un poco acerca de su estilo y de sus características, Pyfer es un finalizador, un peleador físicamente bastante fuerte, siempre sale a tomar el centro de la jaula y lanzar sus combinaciones de boxeo, un tipo que tiene muchísimo poder en los puños, low kicks bastante sólidas, un peleador que a ras de lona, ofensivamente hablando, creo que tiene un buen nivel de lucha y también un buen nivel de grappling, pero lo que le gusta a Pyfer es intercambiar, mantener el combate de pie, presionar mucho a sus rivales y cuando logra cortar la distancia, explotar con sus combinaciones de puños. Veamos cómo le va a Pyfer en este combate cuando se esté enfrentando a Kelvin Gastelum, que es un peleador estadounidense, pero tiene raíces mexicanas, así que va a estar peleando de local. Gastelum, un veterano de la compañía, tiene solamente 33 años, pero lleva ya muchísimo tiempo dentro de UFC, se ha enfrentado a lo mejor de la división de peso mediano, estuvo bastante tiempo metido en el top 10 de las 185 libras. Hoy por hoy Gastelum ya no está en su prime, viene sí de vencer en su último combate a Daniel Rodríguez, pero
Creo que todos vamos a coincidir en que el Prime de Gastelum ya ha quedado en el pasado. Creo que hace unos 2 años que Gastelum ya no ha vuelto a ser el mismo, pero sigue siendo un hueso duro de roer. Un peleador quizás algo pequeño para la división, pero que tiene buen boxeo, se las arregla para meterse en corta distancia y lanzar sus combinaciones, tiene buenos ganchos de mano izquierda, trabaja bien con golpes al cuerpo, alguna que otra patada al cuerpo o a la cabeza, pero principalmente Gastelum se basa en su boxeo. A ras de lona creo que es un luchador ofensivamente hablando algo infravalorado, un tipo que tiene buenos derribos, que tiene también varias victorias por sumisión, quizás defensivamente hablando a veces Gastelum ha quedado de ver en el tema del grappling defensivo porque lo han sometido en unas 2-3 ocasiones, pero fuera de eso Gastelum es un tipo durísimo, un tipo al que nunca han noqueado, muy buena quijada. Veamos cómo le va en este combate. Una pelea en la cual probablemente si hubiese sido hace 3-4 años, si hubiésemos tenido la versión de Gastelum del 2019-2020, probablemente la pelea hubiese sido muy interesante, pero hoy por hoy creo yo que Pfeiffer viene en un mejor momento. Gastelum, vuelvo repito, ya no está en su prime. Eso no quiere decir que va a ser una pelea fácil para Pfeiffer. Creo que va a ser un combate de bastante intercambio. Confío en la quijada de Gastelum, no creo que Pfeiffer lo pueda noquear, pero sí pienso que el que va a conectar los golpes más claros va a ser el peleador de la esquina azul. No me sorprendería si es que en algún momento Pfeiffer intenta poner la pelea para abajo. Quizás el combate en el tercer asalto puede estar un poco más cerrado porque Pfeiffer no es que tenga un gran cardio, pero creo que Joe Pfeiffer puede ganar los 2 primeros asaltos con cierta claridad, conectando las mejores manos. Va a ser una pelea entretenida. Gastelum siempre va a ser un rival difícil, pero yo me voy a inclinar por la victoria de Joe Pfeiffer por la vía de la decisión. Siguiente pelea de la noche, combate coestelar. Manuel Torres se va a estar enfrentando a Drew Dober. En la esquina roja tenemos a Torres, peleador mexicano de 30 años, ya con 15 victorias en su récord, 14 de ellas antes del límite, 7 por nocaut y 7 por sumisión. Del otro lado, Dober, peleador estadounidense de 36 años, 27 victorias en su récord, 20 de ellas antes del límite, 14 por nocaut y 6 por sumisión. En Tapology, el ligero favorito para el público es Dober, un 54% cree que se va a llevar la victoria, un 46% va con el local, mientras que en las apuestas el ligero favorito es Torres con una cuota de 1.8, mientras que Dober tiene una cuota de 2. Comencemos primero hablando un poco acerca de Drew Dober, este peleador que la verdad es un tipo duro, un tipo que siempre da combates muy entretenidos, veterano de UFC, muchísimo tiempo dentro de la compañía, más de 20 combates dentro de UFC para Dober, que hoy por hoy viene complicado, está 1-3 en sus últimos 4 combates, pero ha tenido peleas difíciles. Las últimas 2 derrotas son ante Renato Moicano y ante Gin Silva, 2 brasileños que hoy por hoy están metidos en el top de sus respectivas divisiones. Si hablamos un poco acerca del estilo de Drew Dober, ya lo mencioné, peleador entretenidísimo, siempre sale a intercambiar, striker de guardia zurda con muy buen boxeo, siempre trata de meterse en corta distancia, corta muy bien el octágono con pasos laterales, presiona bien, buenas combinaciones al cuerpo y a la cabeza, un tipo que tiene la mano pesadísima. A pesar de que viene de ser noqueado, Dober siempre ha demostrado a lo largo de toda su carrera que es un peleador que tiene muy buena quijada, que absorbe muy bien los golpes, muy buena tolerancia al castigo, y respecto a su nivel a ras de lona, quizás ofensivamente hablando, Dober no sea un tipo que te vaya a derribar, que te vaya a tratar de someter, pero defensivamente hablando creo yo es un peleador con caderas pesadas, con buena defensa de grappling, así que veamos cómo le va a Dober en este combate cuando se esté enfrentando a Manuel Loco Torres, un peleador que le hace honor a su apodo, que le hace honor a su nickname, un tipo que siempre sale a matar o morir. Me parece que solamente ha estado en la decisión de los jueces 1 o 2 ocasiones, pero fuera de eso, lo normal es que Manuel Torres finalice o sea finalizado. Es más, viene a ser finalizado en su último combate, cayó noqueado en el primer asalto contra Ignacio Bahamondes. Perdió su invicto dentro de UFC, pero si hablamos un poco acerca de su estilo, de los aspectos positivos, Torres es un peleador alto y largo para la división, con un estilo caótico, lanza mucho volumen, golpes rectos, golpes boleados, alguna que otra patada, peleador con bastante poder en los puños, muy explosivo. Y en su pelea contra Chris Duncan, Torres demostró que a ras de lona
también tiene cosas interesantes, un grappling quizás algo infravalorado, muchos piensan que solamente es un striker, un noqueador, pero cuando enfrentó a Duncan creo que sometió a un tipo que tiene buen nivel de piso como el escocés, así que vamos a decir que el grappling de Manuel Torres es un grappling respetable. Respecto a este combate, entiendo muy bien por qué lo pusieron de coestelar. Veremos muchos juegos artificiales. Creo que la pelea va a durar poco, pero va a ser extremadamente entretenida. Probablemente dure 3-4 minutos. Mucho intercambio. Ambos peleadores son tipos a los cuales les pesa muchísimo la mano. Pero si bien Torres va a ser más alto y más largo que Dover, creo que en cuanto a técnica, Dover tiene la ventaja. En cuanto a nivel de competición enfrentado, Dover tiene la ventaja, un tipo con mucha más experiencia y con peleas mucho más duras. Y si bien el primero de los dos que conecte claro probablemente noquea a su rival, pienso yo que Dover tiene un poco más de resistencia, tiene mejor quijada que Manuel Torres. Vuelvo y repito, cualquier cosa puede pasar, pero yo me inclino por la veteranía de Dover y creo que la victoria por nocaut va a ser para el estadounidense en el primer asalto. Finalmente llegamos a la pelea estelar de la noche. En la categoría de peso mosca, Brandon Moreno se va a estar enfrentando a Steve Erceg. En la esquina roja tenemos a Moreno, peleador mexicano de 31 años, ya con 22 victorias en su récord, 16 de ellas antes del límite, 5 por nocaut y 11 por sumisión. Del otro lado, Erceg, peleador australiano de 29 años, tiene 12 victorias en su récord, 8 de ellas antes del límite, 2 por nocaut y 6 por sumisión. En Tapology, el favorito para el público es Moreno, un 84% cree que él se va a llevar la victoria, un 16% cree que lo hará Erceg, mientras que en las apuestas el favorito es Moreno con una cuota de 1.5, mientras que Erceg tiene una cuota de 2.63. Comencemos primero hablando un poco acerca del australiano, hablando un poco acerca de Steve Erceg, ex retador al título de la división. Creo que dentro del reinado de Alexander Pantoja, Steve Erceg fue el peleador que mayor oposición representó. Le hizo muy buena pelea a Pantoja. En su último combate perdió contra Kai Kara-France, creo que por un error defensivo de él, dejó la guardia un poco baja, se comió una mano. Viene con 2 derrotas consecutivas ante 2 tipos duros, pero creo yo que Erceg es un peleador muy interesante, un tipo completísimo. A mí me parece un peleador muy inteligente que maneja bien los tiempos del combate. De pie creo que tiene un buen kickboxing, técnicamente hablando, siempre está con la guardia arriba, llavea bien, tiene buenas lows, buena precisión al momento de lanzar sus combinaciones. Una pegada bastante respetable, pero el punto fuerte de Erceg está a ras de lona. Normalmente busca poner las peleas para abajo, controla muy bien a sus rivales, trabaja bien contra la reja, es rápido para ganar la espalda, tiene muchas victorias por sumisión, y las veces que ha estado por debajo, inclusive en su pelea contra Alexander Pantoja, que es un peleador que sin duda alguna tiene el mejor grappling de la división, Erceg se vio bastante competitivo, supo cómo incomodarlo, supo cómo generarse el espacio para volver a ponerse de pie. Así que creo que el nivel de jiu-jitsu de Steve Erceg está comprobado de que es un jiu-jitsu de muy alto nivel. Veamos cómo le va a darse cuando esté peleando de visitante en el estelar de este UFC México ante probablemente el peleador mexicano nacido en México con mayor éxito dentro de la compañía. Estoy hablando del ex 2 veces campeón de la división, Brandon Moreno, peleador que luego de perder el título tuvo una pelea también en México, la verdad, donde lució un poco mal, apagado contra Brandon Royval. Habrían dudas respecto al nivel de Brandon Moreno, pero en su último combate contra Amir Albazi, la verdad que lució bastante bien. Creo que vimos al Moreno de antes, al Moreno de hace un par de años, al Moreno que hizo muy buenas peleas contra Iverson Figueiredo. Ese Brandon Moreno con ese estilo de boxeo bastante peculiar pero muy efectivo, llaveando bien, con buenas lows, con mucha movilidad, finteando bastante para generar aperturas en la guardia de su oponente, conectando buenos golpes, con buen volumen, con buena presión. Un Brandon Moreno que dicho sea de paso, es un tipo que a ras de lona también es bastante bueno, muy rápido, muy hábil para generar scrambles, también bastante rápido con las guillotinas, con los mataleones, para ganar la espalda. Un tipo que ha tenido muchas peleas y tiene mucha experiencia en combates a 5 asaltos, y creo que está más que demostrado que el cardio de Brandon Moreno es bastante bueno. Tenemos
Una pelea estelar, la verdad que buenísima, entretenida, dos de los mejores pesos moscas, creo que dos de los mejores 5 pesos moscas que hoy por hoy hay dentro de la compañía. Una pelea mucho más pareja de lo que la gente piensa. Si bien Erceg viene con 2 derrotas consecutivas, creo que no hay que darlo por muerto. Creo que Erceg le puede hacer o puede representar en realidad muy buena posición para Brandon Moreno de pie. Creo que técnicamente hablando Erceg es un poco más correcto en cuanto a su postura. Moreno es un poco menos ortodoxo, quizás dentro del caos o dentro de las fintas que use Moreno pueda tener un poco más de éxito. Si es que la pelea va a ras de lona, creo que también veremos muy buenos scrambles, pero creo que Moreno imprime un ritmo un poco más alto del que puede aguantar Erceg. Sé que lo he mencionado en muchos combates, la altura aquí va a ser un factor. Quizás Erceg haya llegado a México un par de semanas antes a tratar de aclimatarse, pero creo que el hecho de que Moreno haya vivido, haya crecido, haya entrenado siempre en México le da una ventaja. Y creo que cuando Moreno sube en ritmo en los rounds de campeonato puede generar ahí que la balanza se incline a su favor. Creo que la pelea, vuelvo y repito, va a ser muy competitiva, se va a definir por cuestión de detalles. Creo que el cardio va a ser importante para que Moreno se lleve esta pelea estelar por la vía de la decisión. Ustedes, como siempre, pueden dejarme sus predicciones en los comentarios. No se olviden de suscribirse, no se olviden de dejarle un like al video. Vayan a seguirme a mi cuenta de Instagram donde posteo noticias. Y sin más, yo me voy a despedir de ustedes. Nos vemos la próxima semana en una nueva cartelera. Chao.